Amante embarazada del marido invade la empresa de la esposa y exige una fortuna. Tras la revelación, la esposa tiene una reacción inesperada, decidiendo expulsar a la amante de su empresa. Liliana caminaba por los pasillos de la empresa que, a lo largo de los años, se había convertido en su vida. Cada sala, cada mesa, cada detalle de ese ambiente era una extensión de su esfuerzo, de su sudor. Se sentía segura allí, como si estuviera rodeada de muros que la protegían de cualquier tormenta afuera. Pero ese día, algo estaba diferente. Al llegar a su oficina, se encontró con una mujer que, claramente, no pertenecía a ese mundo. Con un vestido sencillo, un vientre evidente y ojos que transmitían una mezcla de arrogancia y desesperación, Paloma la esperaba como una tormenta a punto de estallar. Liliana frunció el ceño, tratando de entender qué hacía aquella mujer allí. ¿Puedo ayudar?, preguntó, intentando mantener la compostura, a pesar de la incomodidad que comenzaba a crecer en su pecho. Paloma, sin rodeos, simplemente dijo: vine a hablar sobre Eduardo, el padre de mi hijo. El tiempo pareció detenerse. Las palabras, tan crudas y directas, golpearon a Liliana como un puñetazo en el estómago, su respiración falló por un momento, el corazón se aceleró y sus ojos se abrieron como si quisieran gritar, pero su voz no salió. ¿Cómo es eso?, Liliana finalmente logró preguntar, intentando recuperar el control, aunque el temblor en su voz denunciaba el terremoto emocional que comenzaba a suceder dentro de ella. Paloma cruzó los brazos, sosteniendo su vientre de forma protectora. Estoy embarazada de Eduardo, y vine a reclamar lo que es mío por derecho. Él me prometió que cuidaría de mí y del niño, pero, hasta ahora, nada. Liliana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, el dolor de la traición, el choque de ver todo aquello desmoronarse ante sus ojos. Era como si todas las paredes de seguridad que había construido a lo largo de los años estuvieran cayendo, una a una. Esto solo puede ser algún tipo de broma cruel, murmuró para sí misma, sus pensamientos eran un torbellino. Eduardo, mi Eduardo, los años de matrimonio, de complicidad, las noches en las que creía que tenían una vida sólida y fuerte, todo ahora parecía una mentira. Paloma dio un paso adelante, sin dudar. Sé que esto es difícil para ti, pero no me iré hasta que él cumpla con su palabra. Necesito el dinero. Este bebé también es responsabilidad de Eduardo. Las palabras de Paloma sonaban como puñales, cada una de ellas hincándose más profundo en la herida abierta en el corazón de Liliana. ¿Cómo pudo?, pensaba, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo fue capaz de traicionarme así, destruir todo lo que habíamos construido juntos? Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Liliana. Ella, que siempre había sido fuerte, que siempre había mantenido las riendas de su propia vida, ahora estaba allí, vulnerable, expuesta. ¿Acaso no fui suficiente? ¿Acaso no supe amar lo suficiente? La duda corroía su mente. Su voz, antes firme y decidida, salió temblorosa cuando finalmente enfrentó a Paloma. ¿Él sabe que estás aquí? Él te mandó venir. Paloma sacudió la cabeza negativamente. No, él ni siquiera sabe que vendría hoy, pero ya no tengo más tiempo. Las deudas se están acumulando, y no puedo esperar a que él resuelva las cosas contigo antes de asumir lo que es nuestro. La audacia de Paloma fue como una bofetada en la cara de Liliana. La frialdad con la que hablaba del hombre que Liliana amaba era insoportable, pero, más que eso, la percepción de que Eduardo se había involucrado con otra mujer, había prometido cosas a ella y aún no le había dicho nada a Liliana, era el golpe final. Sal, dijo Liliana de repente, con la voz firme, pero baja. Paloma pareció sorprendida. ¿Qué?, preguntó, incierta. Te dije, sal de mi empresa. Yo, necesito hablar con Eduardo. La mirada de Liliana estaba cargada de una ira que nunca antes había sentido, su mente estaba nublada, el dolor parecía transformarse en furia. Tan pronto como Paloma salió, Liliana se sentó en su mesa, el cuerpo temblando, las manos frías, el silencio de la sala parecía asfixiante, como si el mismo aire hubiera pesado demasiado. Todo lo que podía pensar era en cómo su vida había cambiado en cuestión de minutos. El hombre en quien tanto confiaba, que estaba a su lado en todos los momentos importantes, ahora se revelaba como alguien que ya no reconocía. ¿Y ahora? El silencio pesaba sobre la casa. Liliana y Eduardo estaban sentados en la mesa de la cocina, pero no era como antes.
Las conversaciones ligeras de antaño se habían convertido en un campo minado, y cada palabra que salía de la boca de Eduardo parecía un cristal roto. Ella lo miraba, con la mirada vacía, el corazón destrozado. Entonces, ¿es eso? ¿Me has mentido todo este tiempo, y yo, fui la última en enterarme? La voz de Liliana era fría, distante, como si se estuviera escuchando a sí misma desde lejos. Eduardo bajó la cabeza, sin valor para mirarla directamente. Liliana, yo quería contarte. Solo que todo sucedió tan rápido. Intenté resolver las cosas por mi cuenta, murmuró, como si la disculpa pudiera justificar la montaña de mentiras que se acumulaban entre ellos. Pero sus palabras sonaban huecas, incapaces de reparar la herida abierta. Liliana respiró hondo, el pecho pesado con el peso de la traición. Observaba cada gesto de él, buscando alguna sombra del hombre que había amado durante tantos años. ¿Resolver? ¿Resolver cómo? ¿Engañándome? ¿Traicionándome? ¿O arruinando la empresa que ambos construimos? Sus ojos aguados desbordaban un dolor que Eduardo no tenía cómo reparar. Él la destruyó, y ella sabía que no había vuelta atrás. ¿Cómo pudo hacer esto? Pensé que podría solucionarlo, continuó Eduardo, la voz débil, casi inaudible. Los negocios comenzaron a hundirse antes de que Paloma apareciera. No quería preocuparte, sabía cuánto significaba la empresa para ti. Pasaba las manos por su cabello, el rostro marcado por el cansancio, pero Liliana veía claramente que el peso que llevaba no era solo financiero. Era moral. No querías preocuparme, Eduardo, ¿me destruiste? Liliana explotó, levantándose de la mesa. El dolor que intentaba mantener dentro de sí ahora se desbordaba en cada palabra. Escondiste que estábamos al borde de la quiebra. No solo destruís la empresa, destruís la confianza, la familia que éramos. Quería gritar, pero su voz fallaba al final, ahogada por el nudo en la garganta. Las lágrimas, antes contenidas, ahora fluían libremente. Eduardo la miró, los ojos llenos de remordimiento, pero las disculpas no llegarían. Sabía que cualquier palabra más solo intensificaría el dolor que ya había causado. No sé qué decir, Liliana. No hay nada que puedas decir. La respuesta de Liliana fue cortante, casi susurrada, pero la fuerza detrás de ella era devastadora. Cerró los ojos por un segundo, tratando de buscar algún atisbo de fuerza. ¿Cómo se desmoronó todo tan rápido? Pensaba, intentando darle sentido al caos que la rodeaba. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y la madre de Liliana, Isabel, entró en la casa, acompañada por Marina, su mejor amiga. Ambas ya sabían lo que estaba sucediendo, y las miradas eran de pura tristeza. Isabel se acercó a su hija, tocándole el brazo suavemente. Querida, no necesitas pasar por esto sola. No dejes que la arruine lo que aún puede ser salvado. Ya he perdido todo, madre, respondió Liliana, sin mirar directamente a Isabel. La empresa, mi confianza, mi matrimonio. ¿Cómo quieres que salve algo cuando ya no tengo nada en que creer? Su voz se quebraba, como si cada palabra estuviera desgastando su alma un poco más. Marina, con su postura siempre firme, intervino. Liliana, sé que parece el fin, pero eres más fuerte que esto. Siempre lo has sido. Ahora es el momento de pensar en lo que es mejor para ti, no en lo que él hizo. Marina lanzó una mirada penetrante a Eduardo, que permanecía en silencio, absorbiendo el juicio mudo de las dos mujeres. Marina tiene razón, hija, continuó Isabel, ahora con la voz más firme. Vamos a ayudarte, no estás sola, pero necesitas decidir, ¿qué quieres hacer de aquí en adelante? Liliana se sentía aplastada por las expectativas de todos. Por un lado, el peso de las mentiras de Eduardo y el colapso de todo lo que creía, por el otro, la presión de su familia y amigos, que deseaban verla levantarse. Pero todo lo que quería era silencio, un momento para respirar y entender dónde estaba. Miró a Eduardo una vez más y lo vio por quien realmente era, un hombre frágil, perdido, que arrastró todo consigo al abismo. Necesito tiempo, dijo, finalmente. Tiempo para pensar, para entender qué queda de mí después de todo esto. Y con esas palabras, Liliana se alejó, dejando a todos atrás, con el corazón pesado, pero decidida a encontrar su propia verdad en medio de tanto caos. Eduardo, sentado a la mesa, observaba a Liliana alejarse, y el silencio que antes solo era opresivo ahora parecía definitivo. Sabía que había cruzado una línea de la cual quizás nunca podría regresar.
La oficina estaba vacía, excepto por Paloma y Liliana. El enfrentamiento final entre ellas era inevitable. Liliana, aún tratando de procesar el caos en que se había convertido su vida, observaba a la mujer frente a ella. Paloma parecía más tranquila que la última vez, pero había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y algo sombrío, como si estuviera escondiendo secretos que solo ahora se sentía lista para revelar. «¿Quieres saber cómo comenzó todo, verdad?», dijo Paloma, cruzando los brazos de manera defensiva, pero sin miedo. Había una frialdad en sus palabras que Liliana nunca había escuchado antes. Asintió levemente, sin confiar en su propia voz en ese momento. «Necesito entender, necesito escuchar de su boca», pensó, conteniendo la respiración. «Eduardo y yo nos conocimos hace 2 años, en una conferencia en Madrid. Él estaba allí solo, como siempre», comenzó Paloma, lanzando las palabras al aire como si fueran hechos banales, pero el efecto que tuvieron en Liliana era devastador. Parecía frustrado, distante. Dijo que su matrimonio ya estaba desgastándose, que tú siempre estabas ocupada con la empresa y que no había más espacio para él. Liliana apretó los puños bajo la mesa, controlando el deseo de interrumpirla. «¿Él te dijo eso? ¿Que nuestro matrimonio estaba desgastado?». Su voz sonó amarga, casi incrédula. «Él nunca me dijo eso. Nunca mencionó que se sentía así», pensó, su mente llenándose de dudas. «Sí, lo dijo, y, siendo sincera, Liliana, ni siquiera estaba interesada al principio». Eduardo parecía solo otro empresario tratando de compensar el vacío de su propia vida. Pero, con el tiempo, las conversaciones cambiaron. «Se abría conmigo de una forma que tú nunca vas a entender». Paloma sonrió de manera amarga, casi como si sintiera pena por Liliana. «Hablaba sobre los fracasos que intentaba esconder de ti, el miedo de perderlo todo. Estaba roto por dentro, y tú no te dabas cuenta». Liliana sintió un escalofrío en la espalda. «¿Será que es verdad? Estuve tan enfocada en la empresa, tan ciega, que dejé que Eduardo se deslizara hacia los brazos de otra mujer». La duda la corroía, pero algo no tenía sentido. Miró a Paloma, la cabeza llena de preguntas, y finalmente decidió hablar. «Si él estaba tan roto, ¿por qué te involucraste con él? ¿Qué esperabas conseguir de esto?». El rostro de Paloma se cerró por un momento. Sus ojos se oscurecieron, y el tono suave dio lugar a una amargura cruda. «Nunca quise ser la otra, Liliana. No busqué esto, pero Eduardo me hizo promesas de que dejaría el matrimonio, de que las cosas cambiarían. Y en el fondo, creí que dejaría todo atrás y comenzaría de nuevo conmigo. Pero nunca lo hizo, ¿verdad?», preguntó Liliana, con un tono de sarcasmo mezclado con dolor. «Él siguió aquí, con la vida que construimos, mientras te mantenía a distancia, usándote para tapar sus propios huecos». La frialdad con la que Liliana dijo esas palabras sorprendió incluso a ella misma. Era como si, en medio del dolor, estuviera ganando fuerzas para enfrentar esa verdad. «No, nunca salió», admitió Paloma, apartando la mirada por un momento. «Y es por eso que estoy aquí. Estoy cansada de esperar, cansada de creer en sus mentiras. Él no es el hombre que crees que conoces, Liliana. Eduardo se esconde detrás de una máscara que me tomó mucho tiempo ver». Paloma se inclinó levemente hacia adelante, su rostro ahora más serio. «Él me usó para ocultar sus propios fracasos, pero no soy una víctima en esto. Sabía lo que hacía, y ahora, exijo lo que es mío por derecho». Liliana sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Estaba Eduardo solo sobreviviendo en medio de sus propias mentiras? ¿Usó a Paloma de la misma manera que usó la confianza que tenía en él? Las capas de secretos y manipulaciones comenzaban a desenrollarse de manera aterradora. «Sabías desde el principio que él estaba casado. Y aún así, te quedaste», dijo Liliana, con la voz baja, pero cargada de indignación. «Me quedé, porque creí que él sería diferente conmigo. Que al final, me elegiría a mí». Paloma miró directamente a Liliana, sus ojos brillando con una intensidad que Liliana no esperaba. «Pero ahora veo que nadie realmente elige. Solo somos víctimas de las circunstancias que creamos. Eduardo tomó malas decisiones, y yo también. Pero no voy a pagar el precio sola». Liliana encaró a Paloma por un largo momento, tratando de descifrar quién era esa mujer de verdad. No era solo un amante, había algo más sombrío, más profundo. ¿Estaba Paloma también usando a Eduardo para sus propios fines?
El pensamiento latía en la mente de Liliana. El juego de poder entre ellos era más intrincado de lo que ella jamás podría haber imaginado. Y, al mirar a Paloma, Liliana finalmente entendió que el problema no era solo Eduardo. Había un pasado nebuloso allí, una red de errores y arrepentimientos, de intenciones ocultas y promesas rotas. La sombra del pasado de Eduardo no era solo de él, era un reflejo de las elecciones de todos los que lo rodeaban. Ahora es tu turno de tomar una decisión, Liliana, dijo Paloma, con una voz suave, pero cargada de significado. Puedes seguir siendo la esposa fiel que finge que todo esto fue un error pasajero. O puedes abrir los ojos y ver lo que realmente está sucediendo. Liliana, aún absorbiendo las revelaciones, sabía que algo dentro de ella había cambiado. Eduardo ya no era el hombre que pensaba conocer. Paloma no era solo una amenaza externa, era el espejo de todo lo que estaba roto. Y tal vez, de alguna manera, Liliana necesitaba enfrentar esa verdad para finalmente liberarse. Liliana estaba sentada en el suelo de la sala, la cabeza enterrada en las manos. A su alrededor, los cuadros en la pared parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. El suave sonido de pasos acercándose llamó su atención. Era su madre, Isabel, que entró silenciosamente, con un semblante preocupado, pero firme. Isabel se agachó al lado de su hija, sosteniendo su mano con fuerza. Necesitas decidir, hija mía. Nadie puede hacer esto por ti. Liliana levantó el rostro, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mamá, no sé qué hacer. Su voz se quebró a mitad de la frase. Si perdono, estaré traicionándome a mí misma. Pero si me voy, ¿qué quedará de mí? ¿Qué será de nuestro hijo? Isabel suspiró, acariciando el cabello de su hija. Sé que es una decisión difícil. Pero necesitas pensar en lo que es mejor para ti, Liliana. A veces, perdonar significa empezar de nuevo, pero en otras, significa liberarse. Aquellas palabras pesaron en el corazón de Liliana, como si cada una abriera una nueva herida. La puerta de la sala se abrió lentamente, revelando a Marina, su mejor amiga, que siempre había sido su voz de la razón. Liliana, comenzó, con un tono más duro, pero lleno de compasión. Sé que quieres creer que él puede cambiar, que todo puede volver a ser como antes. Pero, honestamente, ¿realmente vale la pena? Marina se acercó, sentándose a su lado en el suelo. Eduardo ya no es el hombre que conociste. No solo destruyó tu confianza, él se destruyó a sí mismo. Liliana miró a Marina, las lágrimas llenando nuevamente sus ojos. No sé si puedo, Marina. Pasé tantos años tratando de construir algo, tratando de mantener todo en pie. Si me voy ahora, es como admitir que he fracasado. Su voz estaba llena de dolor, mezclada con un atisbo de esperanza. Pero, ¿sería esa esperanza o una ilusión? Marina tomó la mano de Liliana con firmeza. Liliana, no has fracasado. Él fracasó. Él tomó esas decisiones, él te traicionó, él puso en riesgo tu empresa. Has luchado hasta aquí, y eso nunca será un fracaso. El silencio que siguió fue pesado, pero lleno de significado. Liliana estaba en un torbellino interno, y cada palabra parecía un golpe, obligándola a confrontar la realidad. ¿Qué queda de mí?, pensó, y si decido quedarme, ¿quién seré? Su mente estaba llena de preguntas, todas girando en torno a una elección que parecía imposible. En ese momento, la voz suave y vacilante de Eduardo llegó del pasillo. Liliana, ¿puedo hablar contigo? Estaba en la puerta, la figura de un hombre destrozado, cansado y arrepentido. Pero Liliana sabía que no podía simplemente olvidar lo que había hecho. Había consecuencias, y ahora, ella tenía el poder de decidir cuáles serían. Se levantó lentamente y lo miró, sintiendo el peso de todos esos años juntos, de todos los sueños que construyeron y que ahora se desmoronaban ante sus ojos. ¿Qué quieres, Eduardo? Su voz salió con una fuerza que no sabía que tenía, como si algo dentro de ella finalmente estuviera tomando forma. Eduardo dio un paso adelante, pero titubeó. Sé que no merezco perdón. Sé que te he lastimado de maneras que no puedo reparar. Respiró hondo, la voz quebrándose. Pero, no quiero perderte, no quiero perder nuestra familia, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, a cambiar, a intentarlo de nuevo. Por favor, Liliana, no desistas de nosotros. Liliana lo miró, los ojos fijos en los de él, tratando de encontrar una respuesta. ¿Y por qué debería creer que esta vez será diferente?
La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de todas las traiciones, de todas las promesas rotas. Eduardo bajó la cabeza, derrotado. No puedo darte garantías, Liliana. Pero lo que sé es que, sin ti, no soy nada. No quiero perder lo único que me queda. Sus palabras sonaron sinceras, pero... ¿Era suficiente? Liliana se alejó, respirando hondo. Sabía que esta decisión no podía ser sobre él. Necesito pensar en mí, en nuestro hijo, en lo que es correcto para mí. El mundo parecía girar a su alrededor, como si todo estuviera a punto de desmoronarse o, tal vez, de recomenzar. Isabel y Marina observaban en silencio, esperando que Liliana encontrara su respuesta. Necesito tiempo, Eduardo, dijo Liliana finalmente, la voz firme. Necesito tiempo para decidir lo que quiero, para mí, no para nosotros. No voy a tomar una decisión por ti. He hecho eso durante demasiado tiempo. Eduardo simplemente asintió, sabiendo que cualquier respuesta en ese momento sería inútil. Mientras él salía de la sala, Liliana sintió un peso salir de sus hombros, pero también una nueva responsabilidad tomando su lugar. Ahora, la elección era suya, y solo suya. ¿Qué haría con eso? Se levantó y fue hasta la ventana, mirando hacia el horizonte. ¿Rescatar lo que queda o rescatarse a sí misma por completo? Las palabras de su madre y de Marina resonaban en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, Liliana sintió que, independientemente de la decisión, tendría la fuerza para levantarse de nuevo. La elección estaba allí, frente a ella, y ahora solo el tiempo revelaría su camino. Liliana estaba a punto de firmar los papeles del divorcio. La pluma temblaba en su mano, sus emociones una mezcla de alivio y tristeza. Pero antes de que pudiera completar la firma, la puerta de su oficina se abrió bruscamente. Paloma estaba allí, sin aviso. Sus ojos llevaban una expresión diferente, algo más oscuro y al mismo tiempo lleno de una urgencia incomprensible. Liliana, necesito contarte la verdad, antes de que cometas un error que no puedes deshacer, dijo, su voz más calma de lo esperado. Liliana frunció el ceño. Ya estaba agotada de todas las mentiras y revelaciones, pero había algo en el tono de Paloma que la hizo dudar. ¿Qué más puedes tener para decirme, Paloma? ¿No crees que ya has arruinado suficiente? Liliana sintió que su corazón se aceleraba, el mismo miedo mezclado con una rabia que la consumía por dentro. Paloma respiró hondo y, con una voz entrecortada, comenzó, nunca estuve con Eduardo como él te hizo creer. Eso fue un plan. No se suponía que yo quedara embarazada, pero Eduardo tenía problemas con algunas personas, él me pidió que mintiera. Dijo que esa era la única forma de salvar la empresa y de ayudarme también. No quería, Liliana, lo juro. Pero cuando me di cuenta de que estaba realmente embarazada, ya era demasiado tarde. Sabía que Eduardo nunca me amaría, pero también sabía que estaba demasiado destrozado para ser honesto contigo. Liliana sintió un frío recorrer su espalda. ¿Qué estás diciendo? Él te usó, para engañarme a mí. Su voz estaba cargada de incredulidad. Las palabras resonaron en la sala, como si el tiempo se hubiera detenido. Sí, confirmó Paloma, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sinceridad que no podía ser ignorada. Pero yo, fui una idiota por aceptar. Pensé que podría ganar algo con esto, una vida estable, tal vez incluso su amor. Pero ahora veo que estaba equivocada. Nadie ganó, ni él, ni tú, ni yo. En ese momento, Eduardo apareció en la puerta. Su rostro estaba demacrado, los hombros caídos bajo el peso de las mentiras que había creado. Liliana, yo, nunca quise involucrarte en esto. Hice todo mal. La empresa, estaba desesperado. Pensé que, si hacía esto, podría salvarlo todo. Salvar nuestro matrimonio, nuestra vida, pero solo terminé destruyéndote a ti, a nosotros. Liliana miró a Eduardo, las palabras de Paloma aún resonando en su mente. Me engañaste, hiciste de mí una idiota. ¿Para intentar salvar qué? ¿Una mentira? ¿Un imperio que ya se estaba derrumbando? Eduardo se acercó lentamente, la voz temblorosa. Pensé que, si resolvía esto, si conseguía el dinero, podríamos volver a ser lo que éramos. Pero yo, estaba equivocado. Todo lo que hice fue alejarme más de ti. Sus palabras no la calmaban, pero algo dentro de Liliana estaba cambiando. Sentía que las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando, pero no de la manera que esperaba. Y ahora, Eduardo, ¿qué esperas que haga con todo esto?
Que simplemente perdone, olvide. Has destruido todo lo que construimos. No hay vuelta atrás. Paloma, observando el enfrentamiento, dio un paso adelante. Liliana, no estoy pidiendo que lo perdones. Ni yo puedo hacer eso. Pero, tal vez merezcas algo mejor que vivir en esta mentira. Quizás sea hora de seguir adelante, sin él, sin mí, sin estas cadenas que nos han atado tanto tiempo. El silencio cayó sobre la sala, y Liliana sintió claridad por primera vez en meses. Las lágrimas aún corrían por su rostro, pero ahora no eran de dolor. Eran de liberación. Miró a Eduardo, luego a Paloma, y finalmente a sí misma en el reflejo del vidrio de la ventana. Soy más fuerte que esto, pensó. Merezco más. Eduardo, dijo ella, finalmente con una serenidad que lo sorprendió. Voy a firmar esos papeles. No porque quiera castigarte o vengarme, sino porque merezco comenzar de nuevo. Sin ti, sin estas mentiras. Eduardo abrió la boca, tratando de encontrar palabras, pero no pudo hablar. Sabía que esa era la verdad que había estado evitando por mucho tiempo. Liliana, sin embargo, ya había tomado su decisión. Firmó los papeles y se los entregó, con una firmeza que parecía inquebrantable. Paloma sonrió levemente antes de salir de la sala. Yo también me iré, Liliana. No hay nada más para mí aquí. Y con eso, desapareció, dejando a Liliana y Eduardo solos, pero separados para siempre. Liliana miró hacia el horizonte nuevamente. Ahora, todo estaba claro. No se trataba de perdonar o culpar. Se trataba de liberarse. El destino le había dado una elección, y ella eligió a sí misma. El futuro aún era incierto, pero por primera vez, sentía que tenía el control de su vida nuevamente. Y eso, era el comienzo de algo nuevo. Sin mirar atrás, Liliana respiró hondo y dio el primer paso hacia su nuevo camino. No olvides suscribirte y darle like al vídeo para que no te pierdas ninguna de las emocionantes historias que compartimos aquí en La Vida en Historias. Únete a nosotros en este viaje de fe, coraje y esperanza.